No mires el precio. Olvídate del número por un segundo. Mira la forma del movimiento. Mira esa línea vertical que atraviesa el gráfico como una cicatriz reciente. Eso no es una simple vela. Es el rastro de algo que salió mal. Muy mal. En cuestión de minutos, la plata pasó de cotizar en torno a los $79 a marcar 83,71. No fue una subida progresiva ni una reacción racional del mercado. Fue un salto violento, casi antinatural, como si alguien hubiese soltado el freno de golpe. Y justo cuando parecía que el mercado había entrado en una nueva fase, el suelo desapareció. El precio se desplomó hasta los $74,47 con la misma velocidad con la que había subido. $9 de recorrido en una sola sesión. Un latigazo. Para un inversor nuevo, esto parece el final. El típico patrón que se asocia a un techo, a una burbuja que estalla, a la confirmación de que esto se acabó. Pero quien lleva tiempo en los mercados sabe que los movimientos más violentos rara vez significan el final. Suelen significar limpieza. Lo que vimos no fue pánico genuino, fue una caza de stops perfectamente calculada. Una operación quirúrgica diseñada para expulsar del mercado a quienes entraron tarde, con prisa y con demasiado apalancamiento. La semana era perfecta para ello. Volumen bajo, liquidez mínima, libros de órdenes vacíos. El escenario ideal para empujar el precio, atraer compradores impulsivos y cuando el sistema está lleno, cerrar la trampa de golpe. Los bancos conocen el mercado mejor que nadie, saben dónde compra la mayoría. Saben dónde coloca sus órdenes de protección. La zona era evidente. Quien entró cerca de $80 colocó su stop en torno a 75. Bastó una venta agresiva de futuros en el punto más alto para iniciar el efecto dominó. Primero cae a 79, luego a 78, después a 76, y cuando se cruza el umbral crítico, miles de órdenes automáticas se activan a la vez. Venta forzada. Liquidación en cascada. El precio no cae porque alguien quiera vender. Cae porque el sistema obliga a vender. Y mientras eso ocurre, alguien está esperando al otro lado. Exactamente los mismos actores que vendieron arriba, compran abajo, limpian el mercado de posiciones débiles y se quedan con ellas a descuento. No es justo, no es bonito, pero es así como el mercado elimina a los impacientes antes del siguiente tramo. Desde el punto de vista técnico, el resultado es una vela con cuerpo pequeño y mecha superior enorme. Una estrella fugaz. En los libros de análisis técnico se interpreta como rechazo, como agotamiento comprador. Y en parte lo es. El mercado intentó ir demasiado rápido, pero el contexto lo cambia todo. Si miras el cierre real, ignorando el pico momentáneo, la imagen es muy distinta. El viernes anterior la plata cerró cerca de $71,90. Tras toda esta violencia, el precio sigue cotizando alrededor de 78. Eso significa que incluso después del desplome, el mercado está casi un 10% más alto que hace solo unos días. No estamos hablando de un colapso, sino de una redistribución. Aquí entra un punto clave que muchos pasan por alto. El oro. Mientras la plata se movía como un animal herido, el oro permanecía firme alrededor de los $4,500, sin pánico, sin desplomes, sin movimientos erráticos. Esa estabilidad es un ancla. Cuando el oro se mantiene fuerte, el suelo bajo la plata sigue ahí. La plata amplifica los movimientos, pero no lidera el colapso monetario. Ese papel lo tiene el oro. Y el oro no está diciendo que esto haya terminado. Quien tuvo miedo hoy no fue el inversor físico. Quien entró en pánico fue quien estaba sobreapalancado. El que necesitaba que el precio subiera cada minuto para no ser expulsado. El que no podía soportar un retroceso violento. El poseedor de metal físico vio la pantalla, vio la caída, y siguió con su día. Porque una onza sigue siendo una onza. Y aquí entra el factor decisivo, el mercado físico. Mientras el precio en papel caía $9, ¿qué ocurrió en las tiendas, en los distribuidores, en los mayoristas? No hubo descuentos masivos, no hubo avalanchas de ventas, las primas se mantuvieron, en algunos casos incluso subieron. El precio real, el que importa cuando quieres metal y no una promesa, no acompañó la caída del papel. Eso nos dice algo fundamental. Este movimiento no fue una huida del mercado, fue una sacudida interna. El papel se movió como un látigo, pero la estructura que lo sostiene permaneció intacta. Y cuando eso ocurre, no estamos ante un techo, estamos ante una pausa violenta antes de continuar. Lo que ocurrió después de la caída es incluso más revelador que la caída misma. Y aquí es donde mucha gente deja de mirar justo cuando empieza lo importante. El precio no siguió desplomándose. Encontró apoyo con precisión quirúrgica en la zona de los $75, el antiguo nivel de ruptura. Ese nivel que durante semanas fue resistencia y que ahora actúa como suelo. No fue casualidad. Allí estaban esperando los compradores que no persiguen precios, los que no reaccionan por impulso y los que no aparecen en redes sociales comentando cada vela, sino que actúan en silencio, con órdenes colocadas desde hace tiempo. Ese rebote nos dice quién manda realmente en este mercado, y este dato es clave para entender lo que viene. No fueron los traders de fin de semana ni los especuladores impulsivos. Fueron los grandes compradores industriales, empresas que necesitan plata para producir, no para especular. Para ellos, una caída brusca no es una señal de peligro, es una oportunidad.
Un regalo inesperado antes del cierre del año, algo que no suele repetirse 2 veces seguidas. Mientras los bancos utilizaban la volatilidad para limpiar posiciones y provocar ventas forzadas, la industria utilizaba esa misma volatilidad para asegurar suministro. El resultado fue inmediato: absorción de ventas, recuperación rápida y un mínimo claramente más alto que el de semanas anteriores. El suelo sube, la escalera continúa, y cada escalón nuevo reduce el margen de maniobra para quienes siguen apostando a la baja. Este tipo de movimientos introduce lo que podríamos llamar un impuesto a la volatilidad, y aquí muchos no se dan cuenta de lo que realmente están pagando. Si operas con apalancamiento, lo pagas. Si operas con metal físico, no. El mercado acaba de demostrar que puede tocar $83 sin previo aviso, incluso en condiciones de liquidez reducida. Esa información no se borra. El precio volvió atrás, sí, pero el mensaje quedó grabado. Cuando la presión se libera, el mercado quiere ir mucho más arriba, y lo hace sin pedir permiso. Es como mantener una pelota bajo el agua. Durante un segundo se escapó de las manos y salió disparada. Luego fue empujada de nuevo hacia abajo. Pero ahora sabemos cuánta energía hay acumulada. El nivel de 83 no fue una anomalía ni un error del sistema, fue un adelanto, una muestra breve de lo que ocurre cuando el control se debilita, aunque solo sea por unos minutos. Desde el punto de vista psicológico, este tipo de vela asusta, y eso no es casual, genera dudas, hace que muchos se cuestionen si seguir dentro justo en el peor momento posible, y ese es precisamente su propósito. Un mercado no puede subir de forma sana si todos están cómodos. Necesita incomodar, desgastar y aburrir antes de reanudar el movimiento. La paciencia en esta fase no es una virtud moral, es una ventaja competitiva. En los próximos días es muy probable que veamos un rango incómodo, entre 75 y $80, subidas y bajadas sin dirección clara. Un mercado diseñado para frustrar tanto a los alcistas como a los bajistas. Este es el terreno donde mueren las opciones, donde el tiempo juega en contra del trader impaciente y a favor del inversor paciente. Y aquí es donde muchos abandonan, justo antes de que el siguiente movimiento se active. Pero mientras el corto plazo se retuerce, el largo plazo se fortalece, el cierre mensual se acerca y no es un detalle menor. Si la plata termina el mes por encima de $75, será el cierre mensual más alto de su historia. Una señal técnica de primer orden que no puede ignorarse. Esa vela mensual no habla de un día caótico, habla de un cambio de régimen, de un antes y un después. Ese tipo de señal es la que miran los grandes fondos de pensiones, no los movimientos intradía ni las velas de 5 minutos. Para ellos, ver que el mercado estuvo en 83 y ahora ofrece entradas en 78 no es una señal de peligro, es un descuento. El mercado acaba de hacerse más atractivo para el capital institucional justo cuando se acerca el cambio de año. Mientras tanto, los productores observan con atención. Cuando un mercado se vuelve errático y poco fiable, los mineros dejan de cubrir producción. Prefieren esperar, guardar inventario. Eso reduce la oferta justo cuando más se necesita. El sistema de papel depende de que alguien venda, y cada semana que pasa hay menos vendedores dispuestos a hacerlo a estos niveles. Todo esto ocurre en un contexto geopolítico frágil, con tensiones crecientes y una desconfianza generalizada hacia el sistema financiero. En ese entorno, mantener riqueza fuera del sistema bancario deja de ser una excentricidad y se convierte en una estrategia defensiva. Ese factor pone un suelo invisible al precio, un suelo que no aparece en el gráfico, pero que se nota cuando el mercado intenta caer. El retroceso de hoy no ha debilitado el mercado, lo ha preparado, ha eliminado el exceso, ha revelado la verdadera demanda, y ha mostrado hasta dónde puede llegar el precio cuando la presión se libera aunque sea unos minutos. Ahora entramos en una fase diferente. Menos espectacular, más incómoda, pero mucho más peligrosa para quienes siguen apostando en contra. La ruptura no ha fallado, se ha confirmado, y cuando el próximo impulso llegue, porque llegará, lo hará con un mercado más limpio, menos frágil y con mucho menos metal disponible. Si este análisis te ha ayudado a entender lo que realmente está pasando, deja un like para que este vídeo llegue a más gente, suscríbete al canal y cuéntame en comentarios qué crees que va a hacer la plata en los próximos días. Aquí no seguimos titulares, seguimos señales.